En el tribunal, un hombre que había robado medicamentos para niños con cáncer estaba a punto de ser condenado cuando una niña de 9 años, calva por la quimioterapia, se puso de pie. Señaló al juez paralítico que llevaba 12 años en silla de ruedas, y dijo con voz firme: «Él confiesa toda la verdad. Yo haré que usted camine otra vez». La sala estalló en carcajadas hasta que la niña se arrodilló frente al estrado. Puso sus manos sobre las piernas inmóviles del juez, y algo imposible comenzó a suceder. La sala del tribunal número 7 había visto muchos casos en sus 40 años de existencia. Divorcios amargos, robos menores, disputas comerciales. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de suceder aquella mañana gris de octubre. Las paredes de madera oscura parecían absorber la luz que se filtraba por los ventanales emplomados. El olor a papel viejo y cera para muebles flotaba en el aire como un incienso secular. En el centro de todo, elevado sobre una plataforma de mármol, estaba el estrado del juez Patricio Herrera. Su silla de ruedas de acero quirúrgico contrastaba brutalmente con la majestuosidad del mobiliario colonial. Hacía 12 años que un accidente de tráfico había arrancado de raíz todo lo que él creía sobre el control y el destino. Un camión que se saltó un semáforo en rojo. 3 segundos de metal retorcido y gritos ahogados que lo confinaron para siempre a esas ruedas silenciosas. Desde entonces, su severidad era legendaria en los pasillos del Poder Judicial. Los abogados novatos evitaban su sala, los veteranos la temían. Los criminales la odiaban. Herrera no perdona, susurraban en los cafés cercanos al juzgado. Desde el accidente, es como si hubiera nacido de nuevo, pero hecho de piedra. Esa mañana, sin embargo, algo latía diferente en su pecho, una inquietud que no sabía nombrar. En el banquillo de los acusados, con las muñecas esposadas y el rostro marcado por noches de insomnio, estaba Sebastián Vega. A los 45 años, había sido uno de los administradores más respetados del sistema de salud pública. Su oficina en el piso 15 del ministerio tenía vista a la catedral, diplomas enmarcados en las paredes y fotos con ministros y gobernadores. Todo eso había quedado atrás el día que los auditores descubrieron las cuentas fantasma. Fraude agravado, malversación de fondos públicos, estafa continuada a familias en situación de vulnerabilidad. Enumeraba el fiscal Mario Castillo con la frialdad de quien lee una lista de compras. El acusado desvió sistemáticamente más de 3.200.000 pesos destinados específicamente a medicamentos para niños con cáncer terminal. Cada palabra caía sobre la sala como una lápida. Los periodistas garabateaban en sus libretas. Los familiares de las víctimas apretaban los puños. Sebastián Vega mantenía la mirada fija en sus manos, como si en ellas pudiera encontrar una salida a la pesadilla en la que se había convertido su vida. Pero lo que hacía única esta audiencia no era la gravedad del crimen, ni la cantidad de dinero robado, ni siquiera el hecho de que las víctimas fueran niños. Era la niña. Sentada en la primera fila de bancos reservados para familiares, Esperanza García tenía apenas 9 años, pero sus ojos cargaban el peso de quien ha visto demasiado. Su cabeza, rapada por meses de quimioterapia, brillaba bajo las luces fluorescentes como una luna llena en miniatura. Sus brazos, delgados como ramitas, sostenían un oso de peluche color café que había conocido mejores días. El oso se llamaba Valentín y había sido regalo de su padre antes de morir en un accidente de construcción 2 años atrás. Desde entonces, Valentín era su confidente, su compañero de batalla, su única constante en un mundo que se desmoronaba pieza por pieza. Su madre Carmen García estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido y las manos temblorosas por las noches sin dormir. Era una mujer que había trabajado toda su vida limpiando oficinas para dar a su hija todo lo que podía, y ahora se enfrentaba a lo único que el dinero no podía comprar: el tiempo. Los médicos habían sido claros. Sin el tratamiento experimental, Esperanza tenía 6 meses de vida. Con el tratamiento, sus posibilidades aumentaban al 70%. Pero el medicamento costaba 180,000 pesos mensuales durante 8 meses. El Estado había aprobado el financiamiento. El dinero había sido asignado. Los documentos firmados. Y entonces, Sebastián Vega había decidido que necesitaba un BMW nuevo.
La ironía no se le escapaba a nadie en esa sala. Los medicamentos que podrían salvar a Esperanza habían terminado convertidos en kilómetros de asfalto bajo las llantas alemanas del acusado. Sebastián no había nacido corrupto. En su juventud, recién graduado de Administración Pública, había llegado al ministerio lleno de ideales y ganas de cambiar el mundo. Su primer trabajo fue en el Departamento de Asistencia Social, donde procesaba solicitudes de familias necesitadas. Recordaba vívidamente el primer caso que le tocó aprobar. Una madre soltera que necesitaba financiamiento para la operación del corazón de su hijo de 4 años. Había trabajado hasta tarde revisando cada documento, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Y cuando finalmente puso su firma en la autorización, sintió que tocaba el cielo con las manos. «Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida», le había dicho a su esposa esa noche, radiante de felicidad. Pero el sistema tenía otros planes para él. Los primeros favores habían sido pequeños, un trámite acelerado aquí, un expediente perdido allá. Es así como funcionan las cosas, le explicaban sus superiores. Si quieres ascender, tienes que entender que la burocracia tiene sus propias reglas. El primer soborno llegó disfrazado de regalo de agradecimiento. 500 pesos de una empresa farmacéutica por agilizar una licitación. Se sintió sucio, pero se dijo que era dinero que iba a usar para ayudar a más gente. La mentira funcionó durante un tiempo. Cada ascenso venía acompañado de nuevas tentaciones. Cada tentación, de una nueva justificación. Cada justificación, de un nuevo pedazo de su alma que se iba muriendo en silencio. Para cuando se dio cuenta de lo que se había convertido, ya era demasiado tarde. Las deudas del juego lo tenían asfixiado. Su esposa había descubierto sus aventuras y lo había abandonado llevándose a sus 2 hijos. Su apartamento de lujo era una cárcel dorada, donde se emborrachaba todas las noches para no pensar en los rostros de los niños que aparecían en los expedientes que rechazaba. Y entonces llegó el caso de Esperanza García. Había estado sentado en su oficina, con vista a la catedral, revisando su solicitud. Una niña de 8 años con leucemia linfoblástica aguda, madre soltera, sin recursos, tratamiento experimental aprobado por el comité médico. Todo en orden. Todo, excepto que ese mismo día había perdido 200,000 pesos en una apuesta de fútbol. Tardó exactamente 15 minutos en falsificar los documentos que negarían el tratamiento a Esperanza y redirigirían el dinero a una cuenta que él controlaba. 15 minutos para firmar la sentencia de muerte de una niña inocente. Y no fue la primera. El juez Herrera observaba todo desde su estrado elevado con esos ojos grises que parecían radiografiar almas. En sus 25 años de carrera judicial, había visto lo peor de la naturaleza humana. Asesinos que sonreían al recibir sus sentencias, violadores que culpaban a sus víctimas, estafadores que se creían sus propias mentiras. Pero también había visto redención. Criminales que encontraban la luz en la oscuridad de sus celdas. Víctimas que perdonaban lo imperdonable. Milagros pequeños que restauraban su fe en la humanidad. Esa mañana, sin saber por qué, tenía la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. «Señor Vega», dijo con voz cortante que resonó por toda la sala, antes de proceder con la lectura de la sentencia. «La ley me obliga a preguntarle si tiene algo que decir en su defensa». Sebastián se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban como las de un recién nacido. El traje que una vez le había quedado perfecto ahora le colgaba como un saco vacío. Había perdido 15 kilos en los últimos 2 meses. Sus ojos recorrieron la sala como un animal acorralado, buscando una salida. Pasó por los rostros duros de los periodistas, las miradas de odio de los familiares de las víctimas, la expresión impaciente de los abogados. Y entonces se detuvo en ella. Esperanza García lo miraba con esos ojos enormes que parecían contener toda la tristeza del mundo. No había odio en su mirada, no había sed de venganza, solo una curiosidad pura e infantil, como si fuera la primera vez que veía a un monstruo y no supiera muy bien qué pensar al respecto. Yo no, balbuceó Sebastián, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta como pedazos de cristal. Fue entonces cuando la voz clara y firme de la niña cortó el silencio como un rayo. «Puedo hacerte caminar, si dices la verdad». La sala enmudeció con una violencia casi física.
Era como si el aire mismo hubiera decidido dejar de moverse. Todos los ojos se giraron hacia aquella pequeña figura que se había puesto de pie, sosteniendo su oso de peluche con una mano y señalando al juez con la otra. El juez Herrera sintió como si alguien le hubiera derramado agua helada en las venas. En 12 años, nadie se había atrevido a mencionar su discapacidad en su tribunal. Era un tema tabú, un territorio sagrado, que todos respetaban por miedo o por cortesía. Y ahora una niña de 9 años lo había puesto sobre la mesa con la naturalidad de quien comenta el clima. «Niña», dijo con voz tensa, tratando de recuperar el control, «esto es un tribunal de justicia, no un... Usted lleva 12 años sin caminar», lo interrumpió Esperanza con voz tranquila pero firme, sin dejarse intimidar por la autoridad de la toga negra. «Y él», señaló a Sebastián, «lleva años sin decir la verdad. Los dos están rotos por dentro». La declaración cayó sobre la sala como una bomba silenciosa. El fiscal Castillo se había quedado con la boca abierta. Los abogados defensores intercambiaban miradas de pánico. Los periodistas garabateaban frenéticamente, sabiendo que estaban presenciando algo que saldría en todos los titulares. Sebastián Vega miraba a la niña como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban tan violentamente que las esposas tintineaban como campanillas de viento. ¿Qué estás diciendo?», susurró con voz quebrada. Esperanza se acercó unos pasos, abrazando su oso de peluche contra el pecho. Su vestido azul claro, lavado tantas veces que había perdido el color original, ondeaba ligeramente con cada movimiento. «Mi papá me enseñó que cuando las personas mienten mucho se olvidan de cómo es sentirse bien por dentro», dijo con la sabiduría desconcertante que solo poseen los niños que han sufrido demasiado. «Y cuando no se sienten bien por dentro, su cuerpo tampoco puede estar bien». Se giró hacia el juez, que la observaba con una mezcla de fascinación y terror. «Usted se enojó tanto con el mundo después de su accidente, que se olvidó de cómo sonreír. Y cuando uno no sonríe, el corazón se vuelve duro. Y cuando el corazón se vuelve duro, las piernas no quieren caminar aunque puedan». Capítulo 6. La apuesta imposible. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Los reporteros levantaron sus cámaras, oliendo que estaban ante la historia del año. Los familiares de las víctimas se inclinaron hacia adelante, divididos entre la indignación y la curiosidad. En el banquillo del jurado, la señora Esperanza Torres, una ironía del destino que llevara el mismo nombre que la niña, se limpió una lágrima. A sus 67 años, había visto de todo en sus 30 años como miembro de jurados populares, pero nunca algo así. El abogado defensor, Raúl Moreno, un hombre cínico que había dedicado su carrera a sacar libres a criminales con dinero, sentía algo extraño moviéndose en su pecho, algo que no experimentaba desde sus días de estudiante, cuando soñaba con defender a los inocentes. Incluso el oficial Pedro Ramírez, un veterano de 20 años en los tribunales, había dejado de masticar el chicle que siempre tenía en la boca. Sus ojos, acostumbrados a ver sin ver, ahora estaban completamente enfocados en la niña. Esperanza se giró hacia Sebastián, que temblaba como una hoja en una tormenta. «Señor», le dijo con voz suave pero llena de determinación, «si usted confiesa toda la verdad, sin mentiras, sin esconder nada, yo voy a pedirle a Dios que haga caminar al juez otra vez». La propuesta era absurda, médicamente imposible, científicamente irracional. Pero había algo en el ambiente de esa sala, una electricidad invisible que hacía que hasta los más escépticos sintieran un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Sebastián se desplomó en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «No puedes, nadie puede hacer eso», susurró con voz quebrada. Los médicos dijeron que era imposible. 12 años. Los médicos curan el cuerpo, respondió la niña con una sencillez devastadora. Pero hay cosas que solo Dios puede arreglar. Cosas que se rompen cuando mentimos mucho, cuando lastimamos a otros, cuando nos olvidamos de ser buenos. Se acercó un paso más, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las ojeras bajo sus ojos, la palidez de su piel, la fragilidad de su cuerpecito que luchaba contra una enfermedad que no merecía.
Usted no cree porque ha mentido tanto que olvidó lo que se siente ser honesto, le dijo. Y sus palabras fueron como cuchillos de luz cortando la oscuridad del alma de Sebastián. Pero la verdad sana. La verdad libera. La verdad hace milagros. Lo que siguió fue la confesión más desgarradora que el Tribunal número 7 había presenciado en toda su historia. Sebastián Vega, el hombre que durante años había construido un castillo de mentiras y justificaciones, comenzó a desmoronarse pieza por pieza frente a todos. Sí, dijo con voz temblorosa, sí robé el dinero de los medicamentos. Pero no fue solo eso. Las palabras salían como agua de una represa que se rompe. Años de secretos, de vergüenza contenida, de noches de insomnio, todo saliendo a la luz bajo la mirada expectante de una sala que contenía la respiración. No solo robé los medicamentos de esperanza, continuó, y cada palabra le dolía como si le arrancaran pedazos del alma. Robé los de David Hernández, 6 años, leucemia. Robé los de María José Ramírez, 4 años, tumor cerebral. Robé los de Andrés Castillo, 7 años, cáncer de huesos. Con cada nombre, la sala se hundía más en un silencio sepulcral. La madre de David, que estaba en la tercera fila, comenzó a sollozar. El padre de María José cerró los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. En total fueron, Sebastián hizo una pausa, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Fueron 23 niños que necesitaban esos medicamentos para vivir. El número cayó sobre la sala como una lápida. 23 pequeñas vidas puestas en una balanza contra la codicia de un hombre. Pero eso no es todo, continuó. Y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Para ocultar el robo, falsifiqué documentos médicos, soborné a funcionarios del hospital, creé empresas fantasma, amenacé a auditores que se acercaban demasiado a la verdad. Se giró hacia donde estaba, Esperanza, que lo escuchaba con esos ojos enormes llenos de una compasión que él no merecía. Y lo peor de todo, lo peor es que cuando llegó tu expediente, Esperanza García, yo te conocía. La niña parpadeó, confundida. Mi hija Sofía iba a tu mismo colegio antes de que mi esposa se la llevara. Te había visto en las obras de teatro, en los festivales. Te había visto sonreír. Su voz se quebró completamente. Sabía tu nombre. Sabía tu cara. Sabía que eras una niña buena, inteligente, llena de vida. Y aún así, cuando vi tu solicitud de medicamentos, lo único que pensé fue, perfecto. Aquí tengo otros 180,000 pesos. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vi tu foto en el expediente, una foto donde sonreías con tu uniforme de la escuela, y firmé tu sentencia de muerte para comprarme un auto nuevo. Capítulo 8. La cascada de la verdad. Pero Sebastián no había terminado. Como si las compuertas de su alma se hubieran abierto de par en par, siguió confesando crímenes que ni siquiera estaban siendo investigados. También robé los fondos para el comedor comunitario del barrio Las Flores. Eran 50,000 pesos mensuales que debían alimentar a 200 familias. Los niños venían al colegio sin desayunar, porque yo necesitaba pagar mis deudas de juego. La fiscal adjunta, Ana Sánchez, garabateaba frenéticamente, tratando de seguir el ritmo de las confesiones. Desvié los fondos para las becas estudiantiles. Había 150 niños de familias pobres que iban a poder estudiar en la universidad. Les robé sus sueños para renovar mi oficina. El juez Herrera lo escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. En 25 años de carrera, había visto criminales confesar bajo presión, bajo tortura psicológica, bajo la amenaza de condenas más severas. Pero nunca había visto algo así. Una confesión que brotaba desde las profundidades del arrepentimiento genuino. Soborné a la doctora Elena Vázquez para que alterara los reportes médicos de los niños. Le pagué 20,000 pesos para que dijera que algunos casos no eran tan urgentes, que podían esperar. 3 de esos niños murieron esperando. En la galería, una mujer se desplomó. Era la madre de uno de esos niños, que podían esperar. Su esposo la sostuvo mientras ella lloraba, con un dolor que parecía arrancarle el alma. Amenacé al auditor Carlos Mendoza cuando se acercó demasiado a la verdad. Le dije que si hablaba, haría que despidieran a su esposa del hospital donde trabajaba.
Tenían un hijo con síndrome de Down y necesitaban el seguro médico. Sebastián se giró hacia cada rincón de la sala, como si quisiera asegurarse de que todos escucharan cada palabra. Chantajeé a la secretaria de mi departamento, Rosa Guerrero. Ella había descubierto algunas irregularidades en los expedientes. La obligué a mantenerse callada, amenazándola con revelar que su hijo había estado en rehabilitación por drogas. Esperanza seguía de pie, abrazando su oso de peluche, escuchando cada palabra con una serenidad que desafiaba su edad. No parecía juzgar, no parecía condenar, simplemente escuchaba, como si fuera un confesor en miniatura. ¿Quieres saber por qué hice todo esto?, preguntó Sebastián, girándose hacia la niña. ¿Quieres saber qué clase de monstruo soy? Esperanza asintió lentamente. Empezó cuando mi padre murió. Él era un hombre honesto. Trabajó toda su vida como maestro de escuela primaria. Nunca tuvo dinero, pero nunca le faltó nada a nuestra familia, porque era respetado, querido. Cuando murió, vinieron cientos de personas a su funeral. Exalumnos, padres de familia, colegas, todos contando historias de cómo mi padre había cambiado sus vidas. Se detuvo, respirando hondo. Yo quería ser como él. Por eso estudié administración pública. Quería servir, quería ayudar. Pero cuando empecé a trabajar en el gobierno, me di cuenta de que los hombres honestos como mi padre morían pobres y olvidados. Su voz se volvió amarga. Mientras tanto, veía a mis compañeros corruptos comprarse casas, autos, mandar a sus hijos a universidades privadas. Y pensé, ¿por qué tengo que ser pobre por ser honesto? Esperanza ladeó la cabeza, como hacen los niños cuando no entienden algo. ¿Y su papá murió pobre?, preguntó con genuina curiosidad. Sebastián la miró, sorprendido por la pregunta. Bueno, no, o sea, no tenía mucho dinero, pero ¿era feliz? La pregunta era tan simple, tan directa, que lo desarmó completamente. Sí, admitió después de un largo silencio. Era el hombre más feliz que he conocido. ¿Y usted es feliz? Sebastián se desplomó en su silla como si la pregunta hubiera sido un golpe físico. No, susurró. No he sido feliz ni un solo día desde que tomé el primer soborno. Cada noche me acuesto pensando en los niños que he lastimado. Cada mañana me despierto odiándome un poco más. Esperanza se acercó lentamente al estrado donde estaba el juez Herrera. Sus pasos eran débiles, pero decididos. El esfuerzo de mantenerse de pie durante toda la confesión había agotado sus pocas fuerzas, pero algo interior la sostenía. La sala entera la observaba en silencio absoluto. Hasta los periodistas habían dejado de escribir, hipnotizados por la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Ahora, dijo simplemente, dirigiéndose al juez. Se arrodilló lentamente frente a la silla de ruedas, con la reverencia de quien se acerca a algo sagrado. Sus pequeñas manos temblaron por un momento antes de posarse sobre las rodillas inmóviles del juez Herrera. Señor juez, dijo con voz clara pero suave, usted siempre ha buscado la verdad en esta sala. Durante 25 años, ha luchado para que se haga justicia. Hoy encontró la verdad más grande de todas. Cerró los ojos y su rostro se transformó. La expresión de niña enferma y cansada desapareció, reemplazada por algo que irradiaba una paz que no pertenecía a este mundo. Usted perdió las piernas en un accidente, pero no perdió el corazón. Durante 12 años, pensó que había perdido la fe, pero nunca dejó de luchar por los que no pueden defenderse solos. Sus manos presionaron suavemente las rodillas del juez, y algo extraño comenzó a suceder. Un calor sutil al principio empezó a irradiar desde donde ella tocaba. Señor Sebastián, encontró el valor para decir la verdad. Usted encontró la compasión para escucharla. Ahora Dios puede reparar lo que se rompió cuando dejamos de creer en los milagros. El juez Herrera sintió algo que no experimentaba desde hacía 12 años. No era solo el calor bajo las manos de la niña. Era algo más profundo, más misterioso, como si sus nervios muertos estuvieran recordando lentamente cómo se suponía que debían funcionar. Dios mío, susurró, y por primera vez en más de una década, la oración no sonó vacía. Esperanza siguió con los ojos cerrados, susurrando palabras que nadie podía entender completamente, pero que todos sentían en lo más profundo de sus corazones. Por todos los niños que han sufrido por la mentira, por todos los que han muerto por la codicia,
por todos los que están enfermos y necesitan esperanza. Que este milagro sea una promesa de que la verdad siempre puede vencer a la oscuridad. Lo que sucedió después desafió toda lógica médica, toda explicación científica, toda comprensión racional. El juez Herrera sintió primero un hormigueo, luego una sensación de despertar, como si algo que había estado dormido durante 12 años estuviera abriendo lentamente los ojos. Sus músculos, atrofiados por más de una década de inmovilidad, comenzaron a responder a impulsos que creía perdidos para siempre. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, empujó los brazos de la silla y se levantó. El tribunal estalló. Gritos de asombro, llanto incontenible, cámaras disparando flashes como ametralladoras de luz. El oficial Ramírez se santiguó 3 veces seguidas. La secretaria judicial se desmayó y tuvo que ser atendida por un paramédico que había llegado para otra emergencia. El juez Herrera, de pie por primera vez en 12 años, miraba sus propias piernas como si fueran de otra persona. Dio un paso vacilante, luego otro. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero respondían. «No es posible», murmuró el fiscal Castillo, que había visto de todo en sus 20 años de carrera, pero nunca algo así. «Los milagros no existen», susurró la doctora Patricia Vega, sin relación con el acusado, una neuróloga que había venido al tribunal a testificar en otro caso, y había presenciado todo, pero incluso mientras lo decía, sus conocimientos médicos se estrellaban contra la evidencia de sus propios ojos. El juez dio otro paso, luego otro. Cada movimiento era un desafío a todo lo que los médicos le habían dicho durante 12 años. Lesión completa de la médula espinal, parálisis irreversible. No hay procedimiento conocido que pueda restaurar la función. Pero ahí estaba, caminando. Esperanza sonrió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. El esfuerzo había sido enorme. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja, pero sus ojos brillaban con una alegría que no había mostrado en meses. Y entonces se desplomó. El juez Herrera, que aún se tambaleaba en sus nuevas piernas, se las arregló para tomar a la niña en brazos antes de que tocara el suelo. Su cuerpecito era tan liviano que parecía hecho de papel y aire. «Esperanza», murmuró. Y por primera vez en años, su voz se quebró con emoción. «¿Qué has hecho? ¿Qué te has hecho a ti misma?» Ella abrió los ojos lentamente, sonriendo con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. «Los medicamentos», susurró con voz débil pero clara. «Ahora pueden conseguir los medicamentos, ¿verdad?» La realización golpeó a todos como un rayo. Con la confesión de Sebastián, con las cuentas bancarias que ahora podrían ser rastreadas, con la red de corrupción que había expuesto, sería posible recuperar el dinero robado. No solo para Esperanza, sino para todos los niños que habían sido víctimas del sistema corrupto. El paramédico Luis González, que había entrado corriendo cuando se enteró del colapso, se arrodilló junto a la niña y revisó sus signos vitales. «Está muy débil», dijo con preocupación profesional, «pero estable». El esfuerzo fue demasiado para su condición actual. Se giró hacia el juez, que seguía sosteniendo a Esperanza como si fuera lo más valioso del mundo. «Señor, con todo respeto, lo que acaba de pasar es médicamente imposible. ¿Cómo se siente? ¿Hay dolor, entumecimiento, alguna sensación extraña?» El juez Herrera miró sus piernas, luego a la niña en sus brazos, luego al paramédico. «Me siento completo», dijo simplemente. «Por primera vez en 12 años, me siento completo». Lo que siguió cambió no solo el caso, sino todo el sistema judicial del país. Sebastián Vega, liberado de alguna manera por su confesión, se convirtió en el testigo cooperador más valioso en la historia de la lucha contra la corrupción. Su testimonio detallado permitió desenmascarar una red que involucraba a más de 200 funcionarios públicos en diferentes niveles del gobierno. No solo confesó sus propios crímenes, sino que reveló cada soborno que había pagado, cada amenaza que había hecho, cada documento que había falsificado. Nombres, fechas, cuentas bancarias, contraseñas, todo. «Quiero que cada peso que robé regrese a donde debe estar», le dijo al fiscal especial que fue asignado al caso. «Quiero que cada niño que lastimé reciba el tratamiento que le negué».
Su cooperación permitió recuperar no solo los 32 millones que había robado directamente, sino más de 45 millones de pesos que habían sido desviados por toda la red de corrupción a lo largo de 5 años. Pero Sebastián sabía que esto no lo redimía. Fue condenado a 25 años de prisión por sus crímenes, una sentencia que aceptó sin apelación. «Es justo», le dijo al juez Herrera en la lectura de la sentencia. «Merezco más». Pero desde su celda en la prisión de máxima seguridad, Sebastián comenzó una nueva vida. Dedicó cada día libre a estudiar derecho, ayudando a otros presos a preparar sus defensas, escribiendo cartas para familias que no sabían cómo navegar el sistema judicial. «Pasé 15 años destruyendo vidas», le escribió a Esperanza en una carta que ella guardó como un tesoro. «Espero pasar los próximos 25 tratando de repararlas». El juez Herrera no solo recuperó el uso de sus piernas, sino que recuperó algo que creía perdido para siempre: su compasión. La rigidez que lo había caracterizado durante 12 años se derritió como hielo bajo el sol. Los abogados que antes lo temían comenzaron a respetarlo por razones completamente diferentes. Ya no era el juez que castigaba sin piedad, sino el que buscaba justicia con sabiduría. Creó la Fundación Esperanza, destinada a garantizar que ningún niño enfermo volviera a quedarse sin tratamiento debido a la corrupción o la burocracia. La fundación no solo proporcionaba financiamiento directo, sino que creó un sistema de auditoría ciudadana que permitía a las familias rastrear en tiempo real el estado de sus solicitudes de ayuda médica. Pero el cambio más profundo fue personal. Durante 12 años, el juez Herrera había vivido como un ermitaño. Su casa era un mausoleo silencioso donde se refugiaba cada noche para lamerse las heridas de su amargura. No tenía amigos, no tenía aficiones, no tenía vida más allá de la toga negra y el mazo de la justicia. Esperanza cambió todo eso. Se convirtió en su visita semanal, luego en su consejera no oficial, finalmente en la hija que nunca había tenido. Cada domingo por la tarde, ella llegaba a su casa, con nuevos dibujos, nuevas historias del colegio, nuevas preguntas sobre la vida que lo obligaban a ver el mundo con ojos frescos. «¿Por qué los adultos se olvidan de jugar?», le preguntó un domingo mientras coloreaba en el piso de su estudio. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Supongo que, porque tenemos responsabilidades. Pero usted ya cumplió con sus responsabilidades durante toda la semana. Los domingos son para recordar cómo se siente ser feliz». Y tenía razón. Esperanza García no solo vivió, sino que floreció. Los medicamentos llegaron a tiempo. El tratamiento experimental funcionó mejor de lo que cualquier médico había esperado. En 6 meses, estaba en remisión completa. En 1 año, había vuelto al colegio. En 2 años, su cabello había crecido de nuevo, largo y rizado como antes de la enfermedad. Pero la experiencia la había cambiado de maneras que ningún médico podía medir. Tenía 11 años cuando anunció que quería estudiar Derecho. Para seguir ayudando a que la verdad sane a la gente, le explicó al juez Herrera, quien la había convertido en su pupila no oficial. «¿No te interesa la medicina?», le preguntó él, «después de todo lo que has pasado». Esperanza negó con la cabeza, sonriendo con esa sabiduría precoz que la caracterizaba. «Los médicos curan el cuerpo», le dijo, repitiendo las palabras que había usado años atrás en el tribunal. «Pero hay cosas que solo la verdad puede arreglar». A los 15 años, ya había leído más libros de derecho que muchos estudiantes universitarios. A los 17 después de 7 perstui, Wonderwell Vive Yabori ha ganado 3 concursos nacionales de debate sobre ética y justicia. A los 18 que fue aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional con una beca completa. Su tesis de grado, titulada La verdad como instrumento de sanación social, se convirtió en lectura obligatoria en varias universidades del país. 5 años después del milagro en el tribunal, número 7, de Miela en Sevierte, Esperanza García caminaba hacia el mismo estrado donde una vez había cambiado la vida de 2 hombres y la historia de un país. Pero esta vez, no era como víctima o testigo, era como la recién graduada más joven en la historia de la Facultad de Derecho, llegando para hacer su práctica profesional en el mismo tribunal donde todo había comenzado. El juez Herrera la esperaba de pie detrás de su escritorio, sonriendo con el orgullo de un padre. «Bienvenida a casa», le dijo.
abrazándola con el cariño acumulado de años de domingos compartidos. Esperanza, ahora una mujer joven de 20 años, conservaba esos ojos grandes que parecían ver más allá de las apariencias, pero ahora brillaban con la confianza de quien había encontrado su propósito en la vida. ¿Recuerda lo que le dije aquel día?, le preguntó, señalando el lugar exacto donde se había arrodillado años atrás. Que la verdad sana, respondió él sin dudar. Y lo hace, dijo ella, sonriendo. Pero hay que seguir trabajando para que la gente no se olvide. En la pared del tribunal, una placa dorada que había sido instalada el año anterior, llevaba grabadas las palabras que habían cambiado todo. La verdad sana. La verdad libera. La verdad hace milagros. Esperanza García, 9 años. En memoria de todos los niños que nos enseñan que la fe puede mover montañas y hacer caminar a los jueces. Y debajo, en letra más pequeña, una línea que había sido agregada recientemente. Que este lugar sea siempre un templo de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea de escuchar o cuán difícil sea de decir. 10 años después, el caso García versus Vega se había convertido en leyenda. No solo por el milagro médico que desafiaba toda explicación científica, sino por las consecuencias que había tenido en la sociedad. La confesión de Sebastián Vega había desencadenado la investigación anticorrupción más grande en la historia del país. Más de 500 funcionarios fueron procesados. Se recuperaron más de 200 millones de pesos que regresaron a programas sociales. Pero lo más importante, se había creado un sistema de transparencia que permitía a cualquier ciudadano rastrear en tiempo real cómo se gastaban los fondos públicos destinados a salud infantil. Sebastián Vega cumplía el 10º año de su condena, cuando recibió una visita inesperada. Esperanza García, ahora una abogada de 25 años especializada en derechos de la infancia, había llegado a la prisión para hacerle una propuesta. «Quiero que forme parte del equipo legal de la Fundación Esperanza», le dijo sin preámbulos. Su conocimiento del sistema corrupto es invaluable para ayudar a otros niños. Sebastián, que había envejecido bien durante sus años de prisión, el arrepentimiento genuino había traído una paz que nunca había conocido en libertad. La miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?», le preguntó. «Después de todo lo que te hice». Esperanza sonrió con la misma serenidad de que había mostrado de niña. «Porque usted eligió la verdad cuando era más difícil que mentir. Porque su confesión salvó no solo mi vida, sino la de cientos de niños que vinieron después. Porque la redención no es algo que se gana, es algo que se vive cada día». El juez Herrera, que había acompañado a Esperanza a la visita, asintió desde su silla al lado de la mesa de visitas. «El tribunal ya aprobó tu libertad condicional», le dijo a Sebastián. «Puedes salir la próxima semana si aceptas la propuesta». Sebastián cerró los ojos, recordando aquel día en el tribunal cuando una niña de 9 años le había mostrado el camino de regreso a su humanidad. «Acepto», dijo simplemente. Hoy, 15 años después del milagro en el tribunal número 7, de historia sigue escribiéndose. La Fundación Esperanza se ha expandido a 12 países de América Latina. Ha salvado más de 10,000 vidas de niños que habrían muerto sin acceso a tratamientos médicos adecuados. Sebastián Vega, ahora de 60 años, dirige el Departamento de Investigación Anticorrupción de la Fundación. Su trabajo ha permitido recuperar más de 2.000 millones de pesos que han regresado a programas de salud infantil. Esperanza García acaba de ser nombrada la fiscal especializada en crímenes contra la infancia más joven en la historia del país, a los 30 años. El juez Herrera, aunque ya retirado, sigue caminando todos los días. A los 70 años, sus pasos son firmes y su corazón está lleno de una alegría que nunca creyó posible. Pero quizás lo más hermoso de todo es lo que sucede cada primer domingo de octubre, en el aniversario del milagro. Los tres se reúnen en el parque donde Esperanza solía jugar de niña, antes de enfermarse. Ahora es un lugar lleno de risas, donde docenas de niños, muchos de ellos sobrevivientes de cáncer gracias a la fundación, corren y juegan bajo la sombra de los árboles. Sebastián lleva flores para la tumba del padre de Esperanza, que murió cuando ella tenía 7 años pero que le enseñó que la verdad es el único tesoro que nunca te pueden robar. El juez Herrera lleva su bastón, no porque lo necesite para caminar,
sino porque le recuerda de dónde viene y lo lejos que ha llegado. Y Esperanza lleva a Valentín, su oso de peluche, ya viejo y remendado, pero que sigue siendo su recordatorio de que los milagros más grandes nacen de los corazones más pequeños. Se sientan en el mismo banco donde todo comenzó, donde una niña enferma decidió que la verdad valía más que la vida, y un hombre roto encontró el valor para confesarla. Y ahí, mientras el sol se pone sobre la ciudad que cambiaron para siempre, siguen creyendo en milagros, porque aprendieron que los milagros no son eventos únicos que desafían las leyes de la física. Los milagros son decisiones cotidianas de elegir la verdad sobre la mentira, la compasión sobre la indiferencia, la esperanza sobre la desesperación. Y esos milagros, los más pequeños y los más grandes, siguen sucediendo cada día. En cada tribunal donde se hace justicia. En cada hospital donde se salva una vida. En cada corazón que elige perdonar. En cada persona que decide decir la verdad, sin importar el precio. Porque la verdad sana. La verdad libera. Y la verdad, cuando nace del amor, hace milagros.